El software tracker genera una serie de datos provenientes de funciones ya existentes y generalmente suficientes para hacer un análisis analítico y con seguridad graficar en base a dichas funciones. En algunas experiencias o prácticos puede que ello no sea suficiente y necesite de funciones que no existen. Por lo tanto, debe crearlas a partir de otras funciones, parámetros, variables o constantes. De estas últimas quizás tampoco existan. Para solucionar este problema, el tracker suministra el constructor de datos. La potencialidad de este constructor o intérprete matemático solo está limitada por su imaginación. Expliquemos unos primeros pasos de cómo trabajar con él y queda en usted profundizar el tema. Como primer paso es presentarlo en pantalla. Tenemos dos opciones. La primera opción es a través del menú principal, Ventana, Constructor de datos. Esta pantalla que se despliega es el constructor propiamente dicho. La cerramos y la segunda opción es una opción más rápida. Sobre cualquier posición de una columna de cualquier tabla a su derecha, presionamos el botón derecho del mouse y elegimos la opción Definir. El constructor de datos se divide en tres secciones. La primera indica sobre qué objeto usted va a trabajar y asociar funciones, variables y constantes. Lo puede seleccionar, en este caso vamos a trabajar sobre la ficha punto negro, pero puede ser sobre cualquier otro objeto que usted haya creado. La segunda sección es la de parámetros. Ella permite ingresar parámetros o constantes, las cuales puede asociarlas a una variable que después será utilizada por las funciones que usted desarrolle. Y la tercera sección, funciones de datos, es donde usted va a crear las funciones propiamente dichas en base a variables, constantes o el resultado de otra función. Usted puede anidar funciones sin problemas utilizando los paréntesis para fijar la prioridad del cálculo. Y por supuesto, también puede utilizar las columnas ya elaboradas por el tracker. Estas funciones creadas pueden utilizar también operaciones matemáticas existentes en el propio tracker. El tracker incorpora a su intérprete estas operaciones y son las que mostraremos a continuación. Usted puede encontrar exactamente lo mismo e imprimirlo ejecutando la ayuda del programa desde el menú principal superior, opción, ayuda. Si necesita utilizar otra función, la cual no existe en la lista, la debe ingresar como mostraremos en los ejemplos siguientes. Un caso ejemplo es si necesita calcular la desviación estándar de una población o serie. También debe observar y respetar ciertas condiciones en el ingreso de las sentencias, operadores, paréntesis y numeración. En el cuadro a continuación se observan dichas condiciones, las cuales también se encuentran en la ayuda del programa. Para familiarizarnos, comencemos ingresando un nombre de variable que asociaremos a una constante, que con seguridad podríamos necesitar en una función más tarde. En este caso, a modo de ejemplo, vamos a ingresar la constante g y lo hacemos de esta forma. Le damos a añadir, se despliega una nueva línea con un nombre por omisión, le damos doble clic y editamos. Aquí quizás estemos tentados de ingresar entre paréntesis metros sobre segundo al cuadrado. Lamentablemente el programa en modo texto no toma absolutamente ningún carácter, sea que signifique una operación matemática estándar, paréntesis, etc. Lo único que toma es texto
y el infraguión por si usted quiere separar. Podemos hacer un ejemplo, paréntesis, metros sobre segundo al cuadrado, cerramos paréntesis, le damos Enter, que es el modo de aceptar el ingreso, y lamentablemente nos dice que no puede contener ni espacios ni operadores. Por lo tanto, él quita los símbolos que no son admitidos y nos da por omisión todo esto. Nosotros lo podemos aceptar o no. Ponemos cancelar. Esto fue simplemente a título de ejemplo para que usted sepa que lo único que acepta es texto y el infraguión para separar si usted quiere explicar un poco más sobre la variable. Por lo tanto, lo que vamos a hacer es ingresar G, solamente la constante asociada, le damos doble clic en la expresión e ingresamos 9,8. Siempre es doble clic para editar. Si ustedes notan, cuando hicimos doble clic, en variables nos aparece una lista y en la lista está M. M es la variable de masa de la ficha, que ya fue ingresada cuando se creó el video. En definitiva, si nos da esta opción, nosotros podríamos asociar G a M. No tiene mucho sentido, pero el tema es que usted entienda que usted puede asociar una variable a otra variable, que a su vez es igual a una constante. En este caso no lo necesitamos, 9,8, le damos Enter. Aparte de la notación estándar, con la precisión que le queramos dar, también acepta notación científica. Por ejemplo, vamos a cambiar la masa a una notación científica. Podríamos ingresar 4,7 por E mayúscula a la menos 2. Y esto sí lo acepta. Noten que también cuando quisimos editar la expresión de la variable, nos dice que tenemos G, que fue lo que ingresamos anteriormente, y lo podemos asociar. No es este el caso, pero usted tenga presente eso. Le damos Enter y el programa lo aceptó como verdadero. Muy bien, con esto damos por finalizado el tema parámetros. Comencemos entonces con el tema funciones. Y como ejemplo práctico, vamos a calcular la magnitud del vector posición R y su ángulo en cada punto de tracking con respecto a nuestro sistema de coordenadas. Recuerde que el punto O del sistema de coordenadas se fijó y se ancló en el cuadro 0 de la ficha negra. Por lo tanto, los resultados son referidos a dicho sistema y a la regla de calibración. Se procede de forma similar a lo efectuado en el ingreso de parámetros. Damos añadir, se agrega una nueva línea, en nombre tenemos un nombre por omisión que lo vamos a editar. Damos doble clic y en este caso podemos ingresar vector infra-guión pos infra-guión R y damos Enter. R es un vector y para calcularlo necesitamos las componentes según X y según Y, que son las columnas X e Y de la tabla de la derecha de la ficha punto negro. Por lo tanto, aplicando Pitágoras deberíamos poder calcular la magnitud del vector. Damos doble clic en expresión. Ahora explicaremos qué es la lista que está aquí debajo. Y necesitamos la raíz cuadrada y como raíz cuadrada recuerde la tabla que nosotros mostramos anteriormente en la que se encontraba la función sqrt. Abrimos paréntesis y es raíz cuadrada de x elevado al cuadrado. ¿Pero de dónde sacamos x? Bueno, la lista en azul son todas las variables y cálculos disponibles
que nos ha suministrado el tracker y que después se agregarán las funciones que nosotros estamos editando. O sea, esto es una lista de todo lo que podemos utilizar con respecto a la ficha punto negro. Si falta algo o alguna constante o alguna función, por supuesto la debemos crear. Recuerde que todas estas funciones, si después quiere graficar algo, tienen que existir. Por lo tanto, primero debemos crear acá lo que después queremos graficar. La columna X, que es la que está aquí a la derecha, está referenciada aquí debajo con la letra X. Recuerde que le puede cambiar los nombres a las columnas. Lo dejamos así para comodidad, pero puede cambiarlos sin problemas. Le damos X, necesitamos elevarlo al cuadrado. Y vamos a utilizar paréntesis más la componente ni, abrimos paréntesis al cuadrado, cerramos paréntesis, coinciden los paréntesis y le damos Enter. Si está bien y lo acepta, el programa nos va a indicar si esta expresión es correcta, es válida o no, mostrándonos un cuadro. En este caso hay una expresión que no coincide. Con seguridad sea la letra mayúscula de SQRT. Damos Enter de nuevo y ahora lo aceptó. Por lo tanto, esto debería calcular la magnitud de nuestro vector R en cada cuadro. Veremos si es correcto. Cerramos y vamos a nuestro cuadro de la derecha donde está el punto negro. Vamos a datos y vean qué ha sucedido. De todas las columnas de los ítems que calcula el tracker, se agregó aquí debajo la función que nosotros creamos. Simplemente la tildamos, le damos cerrar y tenemos los resultados aquí. Ahora, ¿cómo podemos confirmar? Vamos a datos y tenemos la ventaja, también lo calcula el tracker por nosotros. Simplemente tildamos la casilla y después comparamos. Vemos que coincide todos los valores. Muy bien. Ahora calculemos el ángulo de cada vector R con respecto al sistema de coordenadas, lo cual es el resultado de la función arcotangente o tangente inversa del cociente de la componente en Y sobre la componente en X. La función la podemos crear en un solo paso, pero podemos aprovechar a dividirla en dos operaciones y utilizar la ventaja de anidar funciones, lo cual supone partir la función original en dos y por un lado hallaremos el cociente y luego el arcotangente de dicho cociente. Esto también suele ser útil cuando una función muy compleja de varios términos y operaciones anidadas no da los resultados esperados. Lo que puede hacer es dividir esa operación compleja en sus operaciones más simples e ir analizando los resultados hasta hallar el error. Agreguemos entonces primero el cociente. Vamos a añadir, vamos a ponerle un nombre a la función y sobre X, recuerde que no puede ingresar símbolos, solamente letras e infraguiones, así que ingresaremos esto y del lado de los parámetros de la expresión tomaremos la componente en Y y la dividimos por la componente en X. No es necesario utilizar paréntesis. Esta función ya la podríamos observar en la tabla, pero por ahora no nos interesa. Vamos a añadir ahora la segunda operación, que la llamaremos θ de R.
Y en la expresión deberemos ingresar, según la tabla, la función arco tangente está dada por la palabra atan, arco tangente abreviado, y dijimos que es el cociente. Por lo tanto, vamos a buscar la función que hemos creado anteriormente, que está aquí, y sobre X le damos Enter. Si todo está bien, debería dar el ángulo. Entonces vamos a la tabla, vamos a datos, podríamos mostrar los resultados de Y sobre X, pero no nos interesa. Vamos a θ de R. Cerrar. Los valores son un poco raros. Vamos otra vez a datos y como tenemos θ de R, que también lo calcula el tracker, vamos a utilizarlo para ver si estamos en lo correcto. Pues vemos que no. Vamos a investigar entonces. Llamemos al constructor de datos. Y por lo que hemos investigado, esta función devuelve el resultado en radianes. Como sabemos convertir radianes a grados, multiplicar el resultado de esta función de θ de R por paréntesis 180 sobre pi. Pi lo podemos escribir de esta forma. El valor de esta constante la tiene almacenada el tracker, no necesitamos ingresar nada extra. Y recuerden, leímos que pi y el número e ya están definidos en el programa tracker, si necesita utilizarlos. Damos Enter, la expresión es válida, cerramos. Ahora parece coincidir, pero el formato de la columna no son iguales. Vamos a cambiar el formato y aprovechamos también a explicar esto. Presionamos el botón derecho del mouse, vamos a formato de columna. Por defecto nos selecciona todas las columnas, pero nosotros lo único que queremos efectuar el formato es θ de R. Por lo tanto, debemos seleccionar para que se desmarquen las otras. Si queremos ver qué tipo de formato hay, llamamos el help. No son muchos. Ingresemos 0.0, no utilizar comas, y ahora estamos con los mismos resultados en ambas columnas. Podríamos calcular la energía cinética en cada cuadro de la ficha negra. Vamos a definir nuevamente, vamos a añadir una nueva función, vamos a darle un nombre EK, y acá vamos a utilizar masa por velocidad que la calcula el tracker al cuadrado dividido 2. La expresión es válida. Cerramos. Vamos a datos. Presionamos EK y vamos a presionar K, que es la calculada por el programa. Vemos que los valores son los mismos.